La siguiente comunidad de aprendizaje pertenece a la licenciatura en Educación Primaria, en la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan, del curso Literatura Infantil y Juvenil correspondiente al sexto semestre. Esta producción forma parte de una tarea colaborativa realizada por los miembros del equipo 4, titulado Las Cuatro Mosqueteras, como estrategia de fortalecimiento de la narración oral dentro del ámbito educativo. Mi nombre es Flores Pérez Laura Denise. Mi nombre es Moreno Pantaleón Andrea. Mi nombre es Nava Martínez Jocelyn Ámbar. Y mi nombre es Ordaz Almanza Beatriz América. Antes de iniciar con nuestra narración, consideramos importante explicarles brevemente qué es una leyenda y cuál es su importancia dentro de la literatura y de la cultura de los pueblos. Una leyenda es una narración tradicional que surge de la imaginación colectiva de una comunidad y que se transmite de generación en generación, principalmente de forma oral, a diferencia de otros tipos de relatos. Las leyendas combinan elementos históricos con aspectos fantásticos o simbólicos, lo que permite que la historia tenga una base real, pero al mismo tiempo incluye elementos mágicos o extraordinarios. Suelen estar relacionadas con lugares específicos, personajes importantes o fenómenos naturales que las comunidades usaban para dar explicaciones en tiempos antiguos. De esta manera, estas narraciones no solo eran entretenimiento, sino que también ayudaban a comprender el mundo que los rodeaba. A lo largo del tiempo, muchas de estas historias comenzaron a recopilarse por escrito, pero originalmente se transmitían a través de la palabra hablada. Los abuelos, los sabios o los narradores de la comunidad las contaban a las nuevas generaciones alrededor del fuego, en reuniones familiares o en celebraciones comunitarias. Por esta razón, forman parte fundamental de la identidad cultural de los pueblos, ya que conservan sus creencias, su manera de interpretar la naturaleza y los valores que consideran importantes dentro de su sociedad. Además, tienen un gran valor cultural y pedagógico, especialmente dentro del ámbito educativo, ya que permiten acercar a niñas y niños a las raíces históricas, sociales y simbólicas de su comunidad. A través de estos relatos, las nuevas generaciones pueden conocer cómo pasaban los pueblos antiguos, cómo interpretaban los fenómenos de la naturaleza y cuáles eran los valores que guiaban su forma de vivir. También estimulan la imaginación, ya que presentan escenarios llenos de misterio, personajes extraordinarios y situaciones que despiertan la curiosidad del oyente o del lector, así como el desarrollo del personaje y la comprensión lectora, porque al escuchar o leer estas historias, las personas pueden interpretar significados, imaginar escenarios y reflexionar sobre los acontecimientos que se narran. De igual manera, muchas transmiten valores importantes, como el respeto, la lealtad, la valentía, el amor y el sacrificio, lo cual permite que estas historias continúen ocupando un lugar importante dentro de la literatura infantil y juvenil, así como en los procesos educativos que buscan fortalecer la identidad cultural y el gusto por la narración. En esta ocasión, presentaremos la leyenda titulada El amor eterno entre Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Esta es una leyenda de nacionalidad mexicana, perteneciente a la tradición prehispánica, es decir, surgen las culturas originarias que habitaban el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles. Su autor es anónimo, por ser de transmisión oral. Esto significa que no fue creada por una sola persona, sino que se fue construyendo a lo largo del tiempo, mediante los relatos de diferentes narradores que transmitieron la historia de generación en generación. Debido a esta característica, no existe un año específico en el que se haya escrito o creado, ya que su origen se remonta a tiempos muy antiguos,
Con el paso de los años, la historia fue recopilada y adaptada en distintos textos para preservar esta importante narración del patrimonio cultural mexicano. Esta historia explica el origen de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, dos montañas imponentes que forman parte del paisaje natural del centro de México y que desde tiempos antiguos han sido consideradas símbolos importantes dentro de la cultura del país. Ambos volcanes se encuentran cerca del Valle de México y han sido testigos silenciosos del paso de las civilizaciones, del crecimiento de las ciudades y de la historia de los pueblos que han habitado esta región. Hace muchos siglos, cuando el Valle de México aún respiraba entre lagos brillantes, montañas sagradas y extensos campos cubiertos de vegetación, el amanecer llegaba lentamente, como si la luz se deslizara con cuidado sobre la tierra. La primera claridad del día pintaba el horizonte con tonos dorados y rosados, mientras una ligera neblina descendía desde las montañas más altas, abrazando el paisaje con un silencio profundo. Desde lo alto, las nubes parecían descansar sobre las cumbres, y el aire frío de la mañana llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda, de los árboles antiguos y de las flores silvestres que crecían en los caminos. En aquellos tiempos, la naturaleza no era vista únicamente como un paisaje. Para los pueblos que habitaban estas tierras, cada elemento del mundo tenía vida y espíritu. Las montañas eran guardianas eternas que observaban el paso de los siglos. Los ríos eran caminos de energía que recorría la tierra. El viento susurraba historias antiguas que solo los corazones atentos podían escuchar. El fuego representaba fuerza, transformación y memoria, y el cielo inmenso e infinito era el hogar de los dioses que guiaban el destino de los hombres. Era una época en la que los seres humanos caminaban sintiendo que formaban parte del universo, lleno de significado. Cada amanecer era un mensaje, cada estrella una señal, cada montaña un testigo silencioso del paso del tiempo. Fue en ese mundo antiguo donde comenzó una historia que el tiempo no ha podido borrar, una historia de amor tan profunda que terminó transformándose en paisaje. En uno de los pueblos más poderosos del valle gobernaba un gran tlatoani, un líder respetado por su sabiduría, su firmeza y su responsabilidad hacia su pueblo. Su palacio se levantaba en el centro del reino, construido con piedra firme y adornado con colores intensos. Pero entre todos los tesoros que poseía, el gobernante, el más preciado, era su hija, la princesa Iztaccíhuatl. Su nombre significaba mujer blanca, y quienes la miraban decían que su presencia recordaba la claridad de la luna cuando ilumina la noche con una luz suave. La princesa Iztaccíhuatl no era admirada solamente por su belleza, poseía también un espíritu tranquilo y bondadoso, que hacía que muchas personas del reino sintieran cariño por ella. Le gustaba caminar por los jardines del palacio mientras escuchaba el canto de las aves al amanecer. Observaba con atención las flores que crecían entre los senderos y disfrutaba sentir el viento suave que movía las hojas de los árboles. Su voz era tranquila y su presencia transmitía serenidad. Mientras tanto, entre los guerreros del reino destacaba uno, cuya valentía era conocida en todas las regiones cercanas. Su nombre era Popocatépetl, que significa montaña que humea. Desde muy joven había sido entrenado en el arte de la guerra. Había aprendido a manejar la lanza, el escudo y el arco con gran habilidad. En el campo de batalla era valiente y fuerte, pero cuando estaba frente a la princesa, su actitud cambiaba por completo. Su mirada se volvía más suave,
sus palabras más tranquilas. El amor entre ellos no apareció de repente, nació lentamente. Creció en las miradas que se cruzaban en los corredores del palacio, en las conversaciones breves bajo los árboles del jardín y en los silencios compartidos que parecían decirlo todo. Con el paso del tiempo, las tardes en el palacio se convirtieron en testigos de ese cariño que crecía entre ellos. Caminaban juntos entre los jardines mientras el sol descendía lentamente detrás de las montañas. A veces hablaban del futuro, otras veces simplemente se quedaban en silencio observando el paisaje. Popocatépetl soñaba con proteger al reino y construir una vida al lado de la princesa Iztaccíhuatl. Ella escuchaba con una sonrisa tranquila, imaginando un futuro donde el amor y la paz pudieran acompañarlos. Pero la tranquilidad del reino no duraría para siempre. Un día comenzaron a llegar noticias preocupantes. Mensajeros provenientes de tierras lejanas anunciaban que pueblos enemigos se preparaban para atacar las fronteras. El Tlatoani reunió a sus consejeros. Después de largas deliberaciones, tomó una decisión inevitable. El ejército debía prepararse para la guerra. Entre los guerreros elegidos para encabezar la batalla estaba Popocatépetl. Antes de partir, el joven guerrero se presentó ante el Tlatoani y pidió la mano de la princesa. Prometió que regresaría victorioso para casarse con ella. El gobernante aceptó, pero el destino ya comenzaba a tejer su historia. El día de la partida amaneció cubierto por una ligera neblina. Los guerreros se reunieron en el centro del pueblo con sus armaduras brillando bajo la luz tenue del amanecer. Iztaccíhuatl observaba desde el palacio con el corazón lleno de emociones. Sentía orgullo por la valentía de su amado, pero también una profunda tristeza por su partida. Antes de marcharse, Popocatépetl tomó sus manos por última vez. Se miraron en silencio. Después, el guerrero se unió al ejército y comenzó a alejarse. El sonido de los tambores y de los pasos fue desapareciendo lentamente en la distancia, y entonces comenzó la espera. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada amanecer, la princesa subía a lo alto del palacio para observar el horizonte. Esperaba ver el regreso del ejército, pero las noticias no llegaban. Mientras tanto, en tierras lejanas, la guerra rugía con fuerza. Popocatépetl luchaba con valentía, recordando la promesa que lo unía con Iztaccíhuatl. Sin embargo, entre los guerreros había uno cuyo corazón estaba lleno de envidia. Él también deseaba el amor de la princesa y veía en Popocatépetl un obstáculo imposible de superar. Movido por la ambición, regresó antes que los demás al reino y llevó consigo una mentira devastadora. Anunció que Popocatépetl había muerto en la batalla. La noticia cayó sobre el reino como una tormenta, y cuando Iztaccíhuatl escuchó aquellas palabras, sintió que el mundo a su alrededor se detenía. El aire se volvió pesado. Los sonidos desaparecieron. El jardín donde solía caminar parecía haber perdido su color. La tristeza comenzó a ocupar lentamente cada espacio de su corazón. La esperanza que la mantenía en pie comenzó a desvanecerse. Dicen que durante días la princesa permaneció en silencio, mirando el horizonte como si todavía esperara ver aparecer a su amado entre la distancia. Pero el dolor era demasiado grande. Y una noche, mientras la luna iluminaba el valle con su luz pálida, el corazón de la princesa dejó de latir. Tiempo después, el ejército regresó victorioso al valle. Sus estandartes ondeaban con orgullo mientras avanzaban por los caminos que conducían al reino. Entre ellos,
venía Popocatépetl. Su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza por reencontrarse con la princesa. Pero al llegar al palacio, algo no estaba bien. Los rostros de las personas reflejaban tristeza. El silencio se sentía pesado. Cuando finalmente supo la verdad, el dolor atravesó su espíritu como una herida profunda. Sin pronunciar palabra, caminó hasta donde reposaba el cuerpo de Iztaccíhuatl. La tomó entre sus brazos con una delicadeza infinita y entonces comenzó a caminar hacia las montañas. Los dioses, al ver el profundo amor entre el guerrero y la princesa, decidieron convertirlos en montañas para que nunca se separaran. Iztaccíhuatl quedó acostada, como si estuviera dormida, formando la silueta de una mujer recostada. A su lado, el valiente Popocatépetl permanece de pie, vigilándola, con una antorcha encendida. Dicen que cuando el volcán arroja humo, es porque el guerrero aún vela el sueño eterno de su amada. Así nacieron las montañas llamadas Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que hasta hoy se elevan juntas en el paisaje de México como un símbolo de amor eterno. En conclusión, la lectura en voz alta es una estrategia pedagógica que va más allá de la simple decodificación de palabras y contribuye al desarrollo del lenguaje y la comprensión lectora. Por un lado, Emilia Ferreiro señala que aprender a leer implica construir un significado y no solo reconocer letras desde su perspectiva. La lectura en voz alta permite que los niños escuchen cómo funciona el lenguaje escrito, amplíen su vocabulario y se acerquen a los textos aun cuando todavía no leen de manera convencional. Por otro lado, Berta Braslavsky destaca que la lectura en voz alta favorece la formación de lectores, ya que los estudiantes pueden escuchar modelos adecuados de entonación y comprensión. Además, menciona que esta práctica despierta el interés por los libros y convierte la lectura en una experiencia compartida dentro del aula.